Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video del canal y en este caso tenemos el privilegio de conocer no solamente materiales de la editorial Mundo Hispano, sino una versión bíblica que es la Reina Valera actualizada 2015. Miren, aquí tenemos la Biblia de Estudio Mundo Hispano, que no se pierdan que dentro de muy poquito vamos a tener la reseña completa en video actualizado de esta super Biblia, de este instituto bíblico completísimo en esta caja, en esta Biblia tremenda que es la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Y aquí tenemos la Biblia que es justamente la versión Reina Valera actualizada en uno de sus formatos. Pero no les voy a hablar yo acerca de esta traducción bíblica, de esta versión bíblica, sino que estamos con Raquel Contreras, que es la directora de Mundo Hispano, que está con nosotros. Raquel, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, Rodo, muchas gracias por la bienvenida. Feliz de estar contigo. Bueno, me alegro que esté allí. Por favor, cuéntanos un poco desde cuánto hace y cuál es su función específica en la editorial. Sí, mira, yo soy la directora general de Casa Bautista de Publicaciones o Editorial Mundo Hispano. Usamos los dos nombres. Nacimos como Casa Bautista de Publicaciones hace ya más de 115 años en México. Nos trasladamos a Estados Unidos hace unos 90 y tantos años. Y después de un tiempo empezamos a usar el otro nombre, Editorial Mundo Hispano, para identificarnos no solamente con el mundo bautista, sino que identificarnos también con todas las denominaciones y con todo el pueblo cristiano al que servimos. Así que somos Casa Bautista de Publicaciones o Editorial Mundo Hispano. Aquí yo ejerzo las funciones de ser la directora general, hace ya casi más de 8 años que soy la directora general. Soy chilena, pero soy casada con argentino. Hace una semana, así que disfruto mucho el acento argentino, la comida argentina y todo esto de que ustedes viven. Así que muy contenta de estar contigo esta mañana compartiendo eso tan hermoso que es para nosotros, la distribución de los recursos cristianos por todo el mundo hispanoparlante y en especial la versión de la Biblia que nosotros producimos. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Realmente sí, la Casa Bautista de Publicaciones, yo me convertí en el año 94 y ya tenía mucha trayectoria. Y si hay algo que siempre tuvo esa imagen dentro del ambiente cristiano, es que la Casa Bautista de Publicaciones es un criterio tradicional de publicación de materiales muy edificantes, pero muy edificantes, autores tradicionales que son realmente en todo lo que hablan, es sana doctrina, y así también tenemos todo lo que es el desafío de conformar una traducción bíblica. Y en este caso, quiero hablarle de la Reina Valera actualizada 2015, pero que en realidad es la última revisión, la de 2015, ¿no? Cuéntenos al respecto. Mira, en realidad no puedo desentenderme de la historia de la Reina Valera actualizada para hablarte de la 2015. Tengo que empezar por la historia propiamente tal de nuestra traducción. En el año 1977, más o menos, nosotros lanzamos nuestra primera Biblia de estudio, que era fue una de las primeras Biblias de estudio que se publicó en todo el mundo hispanoparlante. Pero para esa Biblia de estudio usamos la versión Reina Valera 60. Tuvimos que pagar muchas regalías a la Sociedad Bíblica por usar esa versión. Entonces, quien era el director de aquel entonces dijo, ¿por qué no hacemos nuestra propia versión de la Biblia? En aquel entonces no había otras versiones. Prácticamente estaba la versión del 77, la del 60 y la del 1909. Así que para pensar en ese sueño de hacer nuestra propia versión o redactar nuestra propia versión, tener nuestra propia versión de la Biblia, se armó un equipo de más o menos 10 personas latinoamericanas, estudiosos profundos de las lenguas bíblicas, y los trajeron a vivir al Paso por varios años. Más o menos 10 años se demoró todo el proceso en la traducción, en la creación de la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada, la primera publicación fue en el año 1981, en que se publicó el Evangelio de Juan solamente. Tengo una foto aquí en mi oficina del momento en que el grupo de teólogos que estuvo trabajando en la versión recibe en la bodega las cajas con ese Nuevo Testamento, y su expresión de alegría es tremenda.
y tengo esa foto aquí porque siempre quiero recordar y tener presente de dónde venimos y por qué hacemos las cosas. Y precisamente la alegría tremenda que trae el producir el texto bíblico y hacer que el texto bíblico esté al alcance de todos en un lenguaje más actualizado. Entonces eso fue lo que pasó con la Reina Valera actualizada. Entre el año 1980 hasta el año 1989, cuando finalmente se publicó la primera Biblia Reina Valera actualizada en el texto completo de la Biblia, con todos los 66 libros de la Biblia. Esa fue la primera versión, la Reina Valera actualizada. Posteriormente, en el año 1999, se hizo una pequeña actualización al lenguaje un poco más moderno. En el año 2006, otra actualización del lenguaje. Y el año 2015 hicimos esta otra, que es mucho más, incluso quizás más avanzada. Pero ya en el año 2006 se hicieron algunos cambios notorios dentro de la versión, como por ejemplo el uso de la palabra, el uso del nombre de Dios como Señor en vez de Jehová, y otras expresiones así. En la 2015 usamos expresiones más fuertes, hicimos unos cambios más grandes, especialmente en lo que dice relación con el lenguaje que nosotros usamos en Latinoamérica. Nosotros tenemos un castellano que es distinto al español que hablan los españoles. Nosotros usamos nosotros en vez de vosotros, etc. Entonces cambiamos un poco ese sentido de las palabras para la versión 2015. La versión 2015 entonces es una actualización de la ya actualizada de Reina Valera actualizada, que nosotros publicamos como texto completo el año 1989. Y qué tremenda responsabilidad que es hacer una traducción bíblica, ¿no? Porque, de hecho, así como los copistas a lo largo de la historia tenían que hacer copias y de copias y hacer copias y hacer copias para que la palabra de Dios llegue, la editorial Mundo Hispano, así que junto con otras también, tienen esa responsabilidad en la actualidad de alcanzar la palabra de Dios en un lenguaje entendible con las nuevas generaciones también, ¿no? Y creo que eso es algo extraordinario. Y sí, esa foto que usted mencionaba y que pudimos ver allí en el video, es algo que nos da a nosotros también el desafío de poder tener constantemente la conciencia de que no es cualquier cosa, ni es un producto comercial, es la palabra de Dios, y con eso no se juega, hay que hacerlo bien, con mucha conciencia, ¿no? Y le pregunto, Raquel, así como esta que tengo aquí, ¿en qué otros formatos aparece la Biblia de Estudio Reina Valera actualizada? A ver, si te refieres a la Reina Valera actualizada 2015, la tenemos en varios formatos. La que tú tienes ahí es de la letra grande, pero la tenemos también en una letra más bajo. También la tenemos en una versión que llamamos versión económica. Esta versión económica es el texto con las notas. Las notas están en todas las versiones, pero estas notas son notas explicativas al pie de la página, etc. La versión económica la vendemos a un precio, como digo, bastante más rebajado, cosa de que pueda comprar las iglesias en grandes cantidades, que se pueda usar para regalar a los nuevos convertidos, etc. La vendemos muchísimo esa versión. Nuestra versión tiene un atractivo especial, tiene la riqueza del lenguaje de la 909 y la del 60, y todavía tiene esa riqueza del lenguaje. A veces las versiones más modernas que la Reina Valera actualizada cambian bastante el lenguaje. Entonces la gente se aprendió, o nosotros mismos, a lo mejor tú mismo y yo, nos aprendimos el Salmo 23 de memoria, ¿no? Y luego cuando lo miramos en una versión un poco más moderna, del lenguaje más actualizado, no es el mismo Salmo 23 que aprendimos de memoria. Pero en las versiones nuestras es bastante más parecido, pues se conserva la riqueza del lenguaje. Entonces la tenemos en esas presentaciones, como digo, letra grande, letra normal, y esa presentación de 2015 está en tapa de cuero de distintos colores, blanca, roja, gris, café, duotono. Luego la tenemos en la versión más chica, que está también en blanca, en moradito, con florcitas, sin florcitas, etc. Y principalmente la que más vendemos es la versión económica, que es con tapa de cartón, en roja y negra.
Bien, Raquel, y le consulto por la Biblia de Estudio. La Biblia de Estudio que dice traducción mundo hispano. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que es la versión bíblica de la Biblia mundo hispano? Qué bueno que me preguntas eso, porque realmente eso es algo que a veces trae un poco de confusión. En realidad, la versión mundo hispano de la que se usa en la Biblia de Estudio mundo hispano es la misma Reina Valera actualizada, no, sin ningún cambio. La Reina Valera actualizada que estábamos usando hasta el año, o sea, que se actualizó el año 2006. No tiene la versión 2015 porque la Biblia de Estudio es un poquito anterior, pero es la versión de Reina Valera actualizada que se había actualizado, para usar un poco más, valga la redundancia, el año 2006. Y le pusimos mundo hispano como para identificarla más con la Biblia de Estudio mundo hispano, que contiene entonces la versión mundo hispano. Pero es la misma versión de la Biblia, la Reina Valera actualizada 2006. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que ha producido un poquito de confusión, pero al abrir la página uno inmediatamente se da cuenta, porque está la explicación ahí, de que es la versión Reina Valera actualizada en la que nosotros trabajamos para producir. Sí, y es muy importante entenderlo eso, porque de repente, no sé, uno a veces tiene que entender lo que son. Por un lado, el trabajo de la revisión y de la traducción bíblica, y por otro lado, el llegar con una estrategia a un público que necesita entender que es una traducción en sí misma, que no deviene de otra, ni es bueno. Pero este trabajo de la Reina Valera actualizada, creo que debe ser conocido, porque así como otras traducciones, por, no sé, el reinado, vamos a decirlo así, de la Reina Valera 60, como lo fue la Reina Valera 1909 en su momento, y de hecho le recordamos a la gente que durante décadas la 1909 fue muy aceptada, y cuando llegó la 1960, aunque algunos no lo saben y no lo pueden entender, fue rechazada al principio la Reina Valera 60 por cambios drásticos que tuvo en el modo de expresarse, ¿no? Sobre todo en los Salmos, en otros lugares más, donde cambiaba las palabras rotundamente. Esto que usted dice de las versiones por ahí más dinámicas, que en este caso más parafrasean la Biblia, bueno, allí hasta se pierde cierto sentido del pasaje como estaba en la Reina Valera 60 a lo que son las versiones dinámicas actuales. Y ese es un poco el peligro, que la gente le tiene un poquito de miedito y siente un poquito de rechazo por ese caso. Pero no es así en la Biblia de la Reina Valera actualizada. Creo que ha sido muy respetuosa en ese sentido. Sí, para nosotros es muy importante eso, y de hecho los estudiosos que nosotros llamamos desde los distintos países latinoamericanos, que son muy reconocidos aún todavía, varios de ellos ya han fallecido, pero de todas maneras su trabajo permanece. Como digo, ellos se dedicaron años. Es impresionante para mí, que estoy aquí, escuchar las historias de cuando a veces alguien entraba a la oficina de uno de ellos y lo encontraba llorando porque estaba una vez más leyendo el texto en los idiomas originales, y leer los salmos, leer el evangelio en los idiomas originales. Ellos estaban simplemente llorando de la emoción de estar estudiando las escrituras. O sea, estaban haciendo las traducciones, comparando los textos originales más recientes que teníamos a nuestro alcance, para luego estudiarlos y traducirlos, y ellos mismos eran tocados por la palabra de Dios, porque eso es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es vida, y está viva y toca nuestros corazones, y esa misma emoción ellos la trasladaban entonces a las traducciones que iban haciendo. Lo interesante, como digo, es que se toma la riqueza del lenguaje de la 909 y de la 60, manteniéndola, pero modernizándola. Una de las cosas, por ejemplo, que es interesante de la versión Reina Valera actualizada, es que las medidas que se usan en la versión 60 y en la 909, como los estadios, los codos, el vato, qué sé yo, los traducimos al lenguaje métrico. Entonces ya un codo son 45 centímetros, etcétera. Entonces eso ayuda para la comprensión, pero eso no le quita nada de sentido a la palabra de Dios. Todo lo contrario, la acerca a nuestra comprensión del lenguaje. Entonces, el estudio que los hermanos hicieron profundo
de los manuscritos para trasladarlos a esto, manteniendo la riqueza del lenguaje español. Es lo que produce que nuestra versión, entonces, sea una versión tan llena de poesía, tan llena de la riqueza tradicional que tenemos, pero con cambios que lo acercan a nosotros, porque es lo que llevamos en el corazón. Sí, totalmente. Y un poco de eso quería hablarle ahora, acerca de las especificidades de la traducción Reina Valera 2015, sobre todo, ¿no? Aparte de el pasaje del sistema métrico decimal, que realmente yo lo aplaudo en todas las Biblias que tienen centímetros, metros, kilómetros, mejor, mucho mejor. La verdad que es mucho más entendible, sobre todo cuestiones del Génesis, del Éxodo, el tabernáculo, el templo, y ni que hablar algunos profetas menores con expresiones también. Bueno, un montón de expresiones del Apocalipsis también se hacen más entendibles a través de cambios rotundos en esos conceptos. ¿Qué otras especificidades tiene la Reina Valera actualizada 2015 específicamente? Y ¿por qué el cambio? Sobre todo para aquellos que lo preguntan, ¿por qué no se usa la palabra Jehová y sí pasan a Adonai o el Señor? Esa es una pregunta bastante interesante. El cambio no, nosotros no somos los únicos que usamos ese cambio ya lo está admitido realmente por todos los estudiosos. Cuando el Señor le dice a Moisés en el Éxodo, o Moisés le pregunta, ¿quién me envía? Y él le dice, mi nombre es Yo Soy. Eso es un tetragrama que tiene letras mayúsculas o digamos no está en el alfabeto español, por supuesto. Entonces eso se tradujo y se estuvo usando como Jehová, como quizás hasta una mala interpretación, podríamos decir, en las traducciones. Nosotros usamos la expresión Señor para realmente creemos que estamos más cerca del sentido que la expresión tiene en el texto bíblico. Entonces, fíjate que en una ocasión estuve en un lugar donde la gente no hablaba español, pero estaba presentando nuestra versión, hablaba inglés. Entonces yo dije que nosotros cambiamos la expresión Jehová por Señor. Y una señora me reprendió mucho y me dijo, pero ¿por qué cambian Señor? Si nosotros le decimos el señor Pérez, le digo señor Pérez al señor que trabaja en el negocio de la esquina. Entonces, no es Lord como usan en inglés, esta expresión noble, de nobleza, Lord, ¿no? Entonces, le expliqué que en español la expresión señor es una persona que está en una posición de superioridad por sobre los demás, por supuesto. No es una persona, llamo señor, al señor Pérez lo llamo así por un sentido de respeto, no por un sentido de bajándolo a una condición de peón al decir señor Pérez. Todo lo contrario, lo estoy tratando con respeto. Bueno, la expresión Señor nosotros la cambiamos para realmente entender que el nombre del Señor, nuestro Dios, no es Jehová, sino que es Señor, y por eso lo usamos. La confianza del que busca al Señor, por ejemplo, en el Salmo 27, en el título del Salmo 27, en la versión Reina Valera decía la confianza del que busca a Jehová, pero nosotros decimos la confianza del que busca al Señor, porque llamamos al Señor con esta expresión amplia de quién es Dios. Entonces, ese es uno de los cambios sustanciales, por supuesto, con el que estamos participando junto con las otras editoriales y Sociedad Bíblica también al publicar de esta manera. Ahora, el idioma también es más comprensible. Usábamos mencionábamos esto de los cambios métricos, como los codos por 45 centímetros, qué sé yo, la efa, el vato. Por ejemplo, te quiero leer un pasaje, Ezequiel 45:11. En la versión 60 dice, el efa y el vato tendrán la misma capacidad. Un vato debe contener la 10ª parte de un homer y una efa la 10ª parte del homer. El patrón de medida será el homer. O sea, si lo miramos nosotros hoy, eso no tiene ningún sentido.
casi para nuestro lenguaje, a no ser de que seamos estudiosos de las escrituras profundo. Entonces lo tradujimos a la medida para granos debe ser igual a la medida para líquidos. El patrón de medida será 200 litros y luego medidas que sean la décima parte y la centésima parte. Entonces, Ezequiel 45:11. O sea, eso es bastante más comprensible, yo diría, para las personas que quieren comprender el texto bíblico. Y luego, como decíamos también, las medidas métricas de codo, etcétera, a 45 centímetros. Y luego la otra gran diferencia es el idioma de hoy. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho, en la versión 60. Nosotros lo cambiamos: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Eso nos parece que el lenguaje se acerca mucho más a lo que nosotros hablamos hoy y podemos comprender mejor. Cuando nosotros queremos acercarnos a una persona que quizás no tiene ningún conocimiento, no creció en la iglesia, no va a entender lo que nosotros estamos hablando cuando le pasamos una Biblia, lo leemos. Es como pasar el Quijote, pedirle a un estudiante del 8º grado que lea el Quijote en el español antiguo, no va a entender nada. Tiene que ver la película ahora, en realidad, pero lo quiere leer el Quijote en un lenguaje moderno para poder comprenderlo. Y nosotros lo hicimos así. Actualizamos el lenguaje a las expresiones del uso diario para que sea más fácil la comprensión del texto bíblico para todas las personas y hacerlo más cercano también a ellos, por supuesto. ¿Qué tan importante es saber, Raquel, que las traducciones bíblicas también tienen, cierto compromiso con, lo que sería la originalidad de las expresiones bíblicas, ¿no? Y frente a esto, algunas traducciones modernas, aún de la misma sociedad bíblica, que, frente a los hallazgos del Mar Muerto y todos los demás, de manuscritos más antiguos y todo lo demás, han optado por quitar de la Biblia, en las versiones actuales, ciertos pasajes que no se encuentran en los manuscritos antiguos. En el caso de la Reina Valera 2015, la Reina Valera actualizada, ¿fue así también? Cuéntenos, por favor. Ok, bueno, gracias por hacerme esa pregunta, porque esa es una pregunta bastante seria, profunda y de mucha preocupación para muchas personas. Porque de alguna manera, nosotros que crecimos con la versión 60, especialmente de la Biblia, pensamos que esta es un poco menos que el Señor dictó la versión 60 a don Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, ¿no? Que en realidad lo escribió uno primero y después el otro la revisó muchos años después. Es interesante, entre paréntesis, ¿no? De que cuando Valera escribía la revisión, hizo la revisión y toda la cosa, él escribió diciendo: es importante que periódicamente se hagan revisiones de estos textos porque el lenguaje cambia. Pero para nosotros realmente tomamos la versión 60 casi como un dios. No, es una exageración lo que digo, pero la tomamos en un sentido tan literal que nos olvidamos que es un trabajo de hombres que se involucraron en la traducción. Entonces, cuando nosotros tomamos la Reina Valera actualizada y sacamos algunos, junto con Sociedad Bíblicas y otros manuscritos más modernos, ¿por qué? Porque se sacaron algunos textos, por ejemplo, en Mateo, si no me equivoco, es Mateo 21, versículo 11. Al final dice, ponemos en una nota abajo, ese versículo no está ahí abajo, en una nota dice: esto no está en los manuscritos más antiguos. Entonces, ¿por qué? Porque se estudió, se hizo una comparación, se revisó bien y se notaba que esos versículos estaban como agregados posteriormente y no estaban en los más originales a los que se tuvo acceso en una forma más moderna. Entonces, se agregaron eso como para darle una explicación a lo que estaba anteriormente. Entonces, como no están en los textos más antiguos, se opta en el consenso de todos los editores que están trabajando y no es una decisión que toma una persona, en el consenso que toman todos los editores que trabajan en las traducciones, de eliminar o quitar eso, pero poner la nota abajo al pie,
diciendo esto no está en los manuscritos originales. Entonces eso es realmente lo que nosotros hicimos y lo que hace Sociedad Bíblica y otras editoriales también en el manejo de algunos versículos que se han quitado, pero se mantiene el número del versículo, porque eso cuando se hizo el canon de la Biblia se estableció de esa manera, pero eso es del siglo XV, o sea, mucho tiempo después. Entonces, cuando la Biblia no se escribió con versículos y capítulos, etcétera, en sus idiomas originales. Posteriormente se fue poniendo, entonces como estaba en el canon se dejó, pero con la nota abajo, esto no está en los manuscritos originales, y eso se puede ver en nuestra versión Reina Valera actualizada. Sí, y es muy bueno explicarlo también porque tampoco, igualmente están los que se posicionan casi como un guerrero de la defensa de la Reina Valera 60, como si la haya escrito Moisés. Totalmente, ¿no? Y uno también por desconocimiento, por no tener preparación en el tema, uno se para así y cree que las nuevas traducciones son de Satanás o son anticristianas. Y bueno, un poco estamos acá tratando de traer un poco de cultura a la explicación desde ese punto de vista, ¿no? Igual que lo que son las bases textuales, el Textus Receptus y la Vulgata Latina y el aparato crítico actual y todas esas cosas que mucha gente no conoce, pero sí por lo que es el temor de Dios que se tiene al momento de hacer una traducción bíblica, que uno no está jugando, uno realmente está tratando de llevar a las nuevas generaciones por las décadas subsiguientes la palabra de Dios. Y eso, tremendo trabajo, del cual Dios a todos va a pedir cuenta. Y creo que se tiene conciencia de eso, Raquel. Indudablemente. Esta experiencia que te contaba a ti, de estar viendo a los traductores con los que nosotros estábamos trabajando, llorando en sus oficinas mientras leían el texto solamente por lo que ellos sentían al leer el texto en manuscritos antiguos. Eso nos habla de la dedicación, del espíritu de oración, de la manera tan fuerte que estaban ellos buscando, como todos los traductores de las Escrituras, no jugando con el texto, todo lo contrario, tratando de hacer algo que realmente refleje lo que el escritor sagrado, inspirado por Dios, escribió lo más parecido al manuscrito original posible. Entonces, por eso es que se toman estas decisiones, se llega a un consenso, se estudia mucho y se llega al consenso de tomar algunas decisiones como quitar una frase de un versículo, etcétera. Bien, y bueno, gracias a Dios que se explica, y esto también desde otra editorial más, como otras también que han hecho sus traducciones o versiones de la Biblia, sea de la Reina Valera o de otras traducciones o dinámicas o traducciones así lineales también, y caen en lo mismo, caen en la misma conclusión de la necesidad de algunas transformaciones, y que de acá quizás a algunas décadas no haya ese debate porque las nuevas generaciones abracen las nuevas versiones y la historia siga, y Dios siga, y la palabra de Dios siga, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, conforme a la palabra de Dios que permanece para siempre, como dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Raquel, le quiero hacer una consulta y tiene que ver con las herramientas que cada editorial hace y construye en base a una traducción bíblica que es nueva y que se presenta a la comunidad cristiana. La Reina Valera actualizada 2015 ha tenido también un compendio, un conjunto de herramientas que se han conformado para acompañar a la traducción bíblica. Y el mismo texto bíblico que nosotros vendemos viene con notas y con pasajes paralelos. O sea, te acerca el pasaje paralelo en el otro evangelio o en el otro pasaje. Luego, nosotros hemos en la pura versión del texto, la que tú tienes ahí en gris, para comparar esa, nosotros publicamos además otros libros de estudio exegético. Bueno, como tú decías al principio, la editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, es reconocida por el estudio profundo del texto bíblico. Entonces, nosotros tenemos muchos libros de estudio bíblico exegético hecho
durante la evolución de la Reina Valera y la preparación de la Reina Valera actualizada, como cuando publicamos la 2015 también publicamos otros libros paralelos, como por ejemplo un Nuevo Testamento con estudios bíblicos para los nuevos creyentes, cosa de que el nuevo creyente pudiera tener acceso a esta versión más fácil de leer, pero al mismo tiempo estos estudios bíblicos que le permiten entender de una manera más clara por qué bautizarse, cómo se lee la Biblia, cómo es la Biblia realmente inspirada por Dios, cuáles son los deberes del cristiano, etc. También publicamos un Evangelio de Juan en esta versión Reina Valera 2015, con el plan de salvación. Uno lo dobla y está solamente el plan de salvación, cosa de que la persona que no es creyente, pero que uno quiere acercarla al Señor, entonces le puede mostrar fácilmente con esta versión que es más adecuada, más moderna, el lenguaje más fácil de entender, puede entender los pasos para llegar a alcanzar la salvación con los mismos textos bíblicos. Entonces publicamos esas cosas paralelas, pero que nos ayudan para poder tener más al alcance de las personas la RBA 2015. Pero como tú decías también, y como decíamos al principio, está acompañada de notas al pie de página, está acompañada de pasajes paralelos, tiene todas las versiones traen al comienzo todas las presentaciones, quiero decir, traen al comienzo un artículo escrito por nuestros editores donde explicamos cómo llegamos a tener la versión Reina Valera actualizada y en este caso la 2015 también. O sea, tenemos un artículo que lo explica para la gente que quiere verlo de una manera más fuerte, ¿no? Más profunda. Bien, ¿y la conformación de una concordancia también acompañó todo este trabajo? Sí, tenemos una concordancia separada. De hecho, tenemos varias concordancias nosotros, pero una concordancia de la Reina Valera actualizada sí es un libro separado, no está, tiene una pequeña concordancia, pero no es la que uno está acostumbrado a usar, digamos, profunda y con todos los versículos, pero tiene una pequeña concordancia y un pequeño glosario también para entender algunas palabras. Pero publicamos otra concordancia aparte en ese momento también, como libro aparte. Excelente, sí, excelente. Y aparte también hay que tener en cuenta de que siempre, una de las cosas más aconsejables en todo lo que es el estudio bíblico y sobre todo a los que son expositores de la palabra de Dios es tener diferentes traducciones bíblicas para poder comprender el sentido del pasaje en las diferentes expresiones de las traducciones bíblicas. La Reina Valera 60, la 2015, o alguna versión dinámica, creo que es muy, muy entendible y sobre todo teniendo la posibilidad de comunicar a las nuevas generaciones con un lenguaje moderno, un lenguaje entendible, lenguaje con medidas, lenguaje con palabras, expresiones, y no tener que andar explicando palabras que están en la Reina Valera 60, que realmente, les digo, a muchos maestros los deja picando cuando están leyendo la Biblia y alguien, un niño, un adolescente, le dice, ¿qué significa esa palabra? Concupiscencia, ¿qué es? Y el maestro dice, sigamos leyendo, porque no tienen ni idea, ni los maestros saben qué significa la palabra en la expresión de la Reina Valera 60. Bueno, así, en un ejemplo gracioso al paso, nos ha pasado a todos, ¿no? Y creo que las versiones actuales nos quitan, a todos los que enseñamos la palabra de Dios, nos quitan de ese aprieto de no saber qué decir, ¿no? Raquel, la verdad que un placer haber hablado con usted, dialogado con propiedad acerca de esto, que es de la misma editorial Mundo Hispano, y me gustaría que la gente sepa cómo consigue los materiales de Mundo Hispano directamente adquiriéndolos en la editorial. Primero quiero decir que muchas gracias por la última afirmación que hiciste. Cuán importante es que los hermanos entiendan, las personas que estudian la Biblia entiendan que tienen acceso a todas las versiones de la Biblia. Mantenga sus versiones abiertas. No se cierre a pensar, yo solo voy a estudiar la Reina Valera actualizada, me gustaría que fuera así, pero no piense así. Use las versiones, compare, mire, pídale mucho al Señor que le dé sabiduría cuando está estudiando las Escrituras. No se limite a solamente lo que está leyendo, sino que pídale al Señor que le dé sabiduría en el estudio de las Escrituras. Para nosotros, como Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, es un privilegio haber publicado la Reina Valera actualizada. Y si bien se publicó por primera vez en el año 1989,
pero después nosotros hemos ido actualizando un poco más nuestra ya versión actualizada. Entonces, ¿dónde puede encontrar nuestros recursos? Bueno, nuestros recursos los puede encontrar en cualquier librería cristiana evangélica, incluso a veces no evangélica, por supuesto en Estados Unidos, en nuestra página web, www.editorialmh.org. En Amazon también puede encontrar muchos de nuestros recursos, casi prácticamente todos nuestros recursos, en las librerías. Y como digo, llamando por teléfono, incluso si está en Estados Unidos, a nuestro número 800, puede conseguir también nuestros recursos. Así que tenemos una gran variedad de materiales de escuela dominical, de estudio bíblico, escuela bíblica de vacaciones, materiales para niños, jóvenes, mujeres, hombres. Todo lo que nosotros necesitamos para estar y conocer más cerca a nuestro Señor. Sí, tremendo, tremendo. Y aparte, claro, yo le digo, yo me convertí, Raquel, en una iglesia bautista. Yo me convertí en una iglesia bautista, mi primer año fue en una iglesia bautista, tomé esa leche espiritual en una iglesia bautista, y ese primer año de conversión, en mi relación con la palabra de Dios, con el liderazgo, con la coinonía entre los hermanos, marcó el resto de mi vida, el amor por la palabra, el ir a la palabra. Luego me mudé, por algunas razones de lejanía más que nada, a una iglesia que es más de corte pentecostal, pero no de los pentecostales, gritones y todo lo demás, sino somos tipo Baupen, como le llaman, ¿vieron? Bautistas pentecostales, un intermedio ahí. Y la verdad que, bueno, allí hace ya 26 años que estoy en una misma iglesia, trabajando en la obra del Señor siempre, pero la centralidad, la base fundamental de mi conversión en una iglesia bautista fue tremendo. Por eso el mundo hispano, la Casa Bautista de Publicaciones, ha dejado, y todo en los materiales que hay actualmente tienen que ser conocidos, porque realmente son muy recomendables. Voy a aprovechar, Raquel, para decirle a la gente que nosotros tenemos un cupón de descuento, un código de descuento para el sitio web. No sé, ¿quiere decirlo usted? Aproveche. Si la gente ve este video y quiere comprar a través de nuestro sitio web, puede usar un cupón de descuento y realmente es efectivo. Hemos ya recibido compras con ese descuento. Así que sigan adelante. Aquí en Estados Unidos, use ese código de descuento para obtener el descuento correspondiente por haber visto este video en cualquiera de nuestros productos. Excelente. Bueno, y cuéntenos algo más agregado aparte del sitio web. ¿Qué redes sociales utiliza la Editorial Mundo Hispano para aquellos que son nacidos a utilizar y poder ver contenidos creados por ustedes directamente? Sí, gracias. Bueno, aparte de nuestra página web, por supuesto, nosotros estamos en Facebook, Editorial Mundo Hispano. Como Editorial Mundo Hispano tenemos muchos seguidores, como 4 o 5 veces al día se actualiza, se sube contenido al Facebook, por esto de que estamos en diferentes horarios en distintos países de Latinoamérica, así que se suben distintos horarios, distintos contenidos. Y también en Instagram los miércoles tenemos unos miércoles de trivia, por ejemplo, que nuestros genios crearon y que resultan muy entretenidos con preguntas bíblicas. Tenemos concursos, tenemos entrevistas, podcast, tenemos YouTube, nuestro canal de YouTube, Editorial Mundo Hispano, por supuesto, donde se encuentran también entrevistas con autores, especialmente con autores, en ese canal. Entonces estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify con los podcasts, etcétera. Estamos en prácticamente todas las redes sociales. Bueno, muchas gracias, Raquel. Realmente fue una bendición. Y para todos ustedes que están viendo, recuerden que la Editorial Mundo Hispano, la Casa Bautista de Publicaciones, es una garantía de edificación personal en todo lo que tiene que ver con los materiales. Ahora, en el canal vamos a seguir. Les recuerdo lo que hablamos con Raquel: si quieren conseguir cualquier tipo de materiales, sea de la versión Reina Valera actualizada, o sea cualquier tipo de materiales que tiene la Editorial Mundo Hispano, nosotros tenemos algunos videos de materiales de ellos y vamos a ir subiendo mucho más, así que estén atentos. Recuerden que pueden ingresar al sitio web de la editorial y allí aprovechar el código de descuento COMRODO. Y si quieren aprovechar también porque están en otros países y están cerca de librerías CLC que ustedes conocen, sea en Uruguay, sea en Panamá, en Perú, si están en Colombia o en México, ingresan a los sitios web de CLC y allí también está el cupón, el código de descuento COMRODO.
rodo, allí para aprovechar y comprar. Miren lo que es esta Biblia, miren lo que es, y no se pierdan lo que va a ser la reseña actualizada, el video actualizado de la Biblia de Estudio Mundo Hispano, seguramente de acá unos días de esta entrevista. Así que sigamos avanzando siempre y, como les digo, no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!